Un sábado por la mañana de abril, Lucas Hargrove pagó $100 en un depósito de chatarra y remolcó a casa un coche que parecía haber estado muerto durante décadas. Pintura desprendida hasta dejar el metal al descubierto, costuras del techo carcomidas por el óxido, una matrícula apenas legible. Su vecina, Diana Calvel, estaba en su puerta, café en mano, y se rió lo suficientemente alto para que toda la calle la oyera. «Acabas de enseñarle a tu hijo la forma más rápida de perder dinero», dijo. Lucas no dijo nada. Miró el coche y se puso a trabajar. 5 días después, una leyenda del automovilismo llegó a esa misma entrada con un cheque por $5 millones. ¿Qué se escondía debajo de todo ese óxido? Quédate con esta historia, la respuesta es algo que ninguno de ellos vio venir. Lucas Hargrove tenía 34 años y tenía el tipo de vida que no sale bien en las fotos. Se despertaba a las 5:00 cada mañana, preparaba la comida para la escuela de Wyatt, revisaba el horario escrito a mano pegado en la nevera y salía al garaje convertido detrás de la casa donde trabajaba como mecánico independiente. El boca a boca lo mantenía lo suficientemente ocupado. Pagaba las facturas casi siempre, y los meses que no lo mencionaba a nadie. Su esposa, Sarah, había muerto 2 años antes en un accidente de coche en la autopista. El otro conductor se había ido por su propio pie. Las facturas médicas que ya dejó atrás no. Lucas las pagó en partes, en silencio, sin anunciarlo, sin buscar simpatía. Los vecinos de Marlowe Street pensaban mayoritariamente en él como el hombre tranquilo con la camioneta y el niño pequeño. No se equivocaban, exactamente. Simplemente no habían terminado la frase. Wyatt tenía 7 años, le faltaba un diente delante y era devoto de un osito de peluche que llevaba a todas partes. Su madre había llamado Volta al oso la noche que él nació porque a ella le encantaban las carreras, le encantaba el borrón de la velocidad y el olor del aceite de motor. Al oso le faltaba un ojo de botón y había sido reparado 2 veces con hilo de diferentes colores. A Wyatt no le importaba. Lucas casi nunca hablaba de Sarah. Cuando Wyatt le hacía preguntas sobre ella, las respondía completamente, pero no ofrecía historias por su cuenta. La pena se había sentado en él como el sedimento se asienta en aguas tranquilas, invisible en la superficie, permanente en el fondo. Y Laiche Cross era el único amigo real de Lucas en la manzana. Tenía 40 años, dirigía un pequeño taller de reparación al final de Marlowe Street y tenía la cualidad útil de saber cuándo hablar y cuándo sentarse en silencio con una taza de café. Los viernes por la noche, a veces traía sándwiches y los dos comían en el garaje mientras Wyatt hacía sus deberes en el banco de trabajo. Era el único adulto en la vida de Wyatt al que el niño llamaba por su nombre de pila en lugar de «señor» o «tío». Diana Calvel se había mudado a la calle 18 meses antes. Su casa tenía una puerta delantera negra, un Audi blanco aparcado en un ángulo preciso y jardineras en las ventanas llenas de flores que nunca parecían marchitarse. Tenía 31 años, trabajaba como agente inmobiliario y operaba según un conjunto de estándares que nunca había escrito conscientemente pero que aplicaba con absoluta consistencia. No era una persona cruel. Simplemente no tenía el hábito de hacer una pausa antes de hablar. Ella y Lucas habían intercambiado quizás 40 palabras en 18 meses. Una vez le había sugerido, con una sonrisa que técnicamente calificaba como amistosa, que podría considerar encontrar un vecindario que fuera más adecuado. Él la había mirado un momento y luego había vuelto a entrar. Ella interpretó esto como grosería. Él lo interpretó como la única respuesta razonable. Marlowe Street era el tipo de manzana donde la información viajaba más rápido de lo que debería. Las casas estaban muy juntas. Las ventanas se enfrentaban. La gente paseaba a sus perros lentamente y hacía contacto visual. Lo que sucedía en una entrada era de dominio público al día siguiente. Carter Bass había operado Bass Auto Salvage durante más de 30 años en el extremo este de la ciudad, en un terreno rodeado de vallas de eslabones de cadena y el leve olor a líquido de transmisión. Tenía 60 años, era práctico hasta la franqueza y fijaba el precio de su inventario por intuición más que por investigación. La mañana en que Lucas llegó a recoger un carburador para un cliente habitual, Carter estaba en medio de la liquidación de una gran colección de vehículos que habían salido de una unidad de almacenamiento privado cuyo contrato de arrendamiento había expirado. El albacea de la herencia quería el lote despejado para el lunes. Carter quería el dinero. Ninguno de los dos se preocupaba mucho por la procedencia. Lucas caminaba por la fila trasera cuando lo vio. Estaba en el rincón más alejado del lote, medio sombreado por un tejado de chapa oxidado que llevaba años inclinado y nunca se había caído. La carrocería era un coupé de 2 puertas, negro o lo que una vez había sido negro antes de que el clima y el tiempo hubieran reducido la pintura a un mosaico de metal desnudo y acabado descascarado.
Pero había algo en las proporciones que lo detuvo. La distancia entre ejes era más larga de lo que debería haber sido para algo de ese tamaño. El ángulo del parabrisas era más pronunciado que el de cualquier coche de producción de esa época. Los pasos de rueda estaban moldeados a mano. Podía notarlo sin tocarlo, solo por la forma en que la curva se encontraba con la línea de la carrocería. Alguien había pensado en este coche durante mucho tiempo antes de construirlo. Puso su mano en el panel trasero antes de tomar ninguna decisión consciente para hacerlo. El metal estaba frío bajo su palma, a través del óxido y la suciedad, podía sentir la carrocería, no estampada, no prensada por máquina, sino moldeada y acabada a mano. Era sutil, la diferencia, pero para un hombre que había estado tocando coches toda su vida, era inconfundible. Carter se acercó detrás de él. Ese cuesta $100. Llévatelo hoy o irá a la prensa el lunes por la mañana. Lucas se quedó quieto durante un largo momento. Pensó en los zapatos de Wyatt, que eran una talla demasiado pequeños y lo habían sido durante 6 semanas porque nunca era el momento adecuado. Pensó en la factura de la luz sobre la encimera de la cocina. Pensó en el hecho de que no podía haber explicado, bajo ningún interrogatorio razonable, porque estaba aquí con la mano sobre un coche oxidado del que no sabía nada. Pagó los $100. Cuando abrió la puerta del conductor para revisar el interior antes de remolcarlo, un pequeño trozo de una pegatina se desprendió del borde inferior del marco de la puerta y cayó al suelo. Lo recogió y se lo metió en el bolsillo sin mirarlo de cerca. Lo miraría más tarde. No sabía por qué eso importaba, pero importaba. El remolque a casa fue lento y ligeramente absurdo. La camioneta de Ilaiche, la cuerda, el cupé oxidado arrastrándose detrás a 15 km por hora con su dirección muerta haciéndolo vagar ligeramente en el carril. Llegaron a Marlowe Street a las 9:40 de la mañana y cuando llegaron a la entrada de Lucas, había al menos 6 personas mirando desde varias distancias. La mujer al otro lado de la calle se demoró detrás de su cortina. 2 niños en bicicleta se detuvieron por completo. Un hombre paseando un perro cobrador se detuvo en la esquina y no reanudó la marcha. Diana estaba en su puerta. Lucas no la había visto allí cuando giró en la manzana, pero ella ya llevaba unos minutos allí, como si hubiera sabido el momento adecuado para estar afuera. La oyó claramente. Oyó a la vecina reírse, brevemente, antes de contenerse. Oyó las palabras, pobre niño, y las sintió caer, no sobre él, sino cerca de Wyatt, que estaba al borde de la entrada con su mochila aún puesta desde la mañana, habiendo salido cuando oyó la camioneta. Lucas no se dio la vuelta. Puso la camioneta en estacionamiento, salió y le dijo a su hijo, entra y trae mi bolsa de herramientas. Wyatt miró a Diana una vez, no con ira, con algo más cuidadoso que eso. Luego miró el coche, de la misma manera que su padre lo había mirado en el depósito de chatarra, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera escuchando algo. Luego se giró y entró. Lucas comenzó a desenganchar la cuerda de remolque. No se apresuró. No hizo una demostración de compostura, simplemente estaba sereno de la manera de alguien que ya había procesado un dolor mucho mayor que la opinión de una vecina y había salido al otro lado todavía en pie. Esa noche, después de que Wyatt se durmiera, Lucas se puso a trabajar. Instaló 2 luces de trabajo en el garaje, encendió la pequeña radio que guardaba en el estante entre las llaves y los juegos de dados, y comenzó a limpiar el coche metódicamente, como hacía todo, de abajo arriba, de atrás adelante, lo suficientemente despacio para ver con qué estaba tratando. Pasó un paño con disolvente por el suelo del pozo del conductor y la suciedad se desprendió en láminas. Debajo, estarcido en el metal desnudo del piso, había un número de chasis. Lo miró durante mucho tiempo. No era un formato estándar. No coincidía con ninguna estructura de BIN que hubiera visto nunca. El prefijo era una cadena de 7 caracteres que comenzaba con las letras R, A y C, seguidas de 2 dígitos y 2 letras más. Lo fotografió con su teléfono. Hizo búsquedas durante 40 minutos y no encontró nada definitivo. Encontró una referencia a un registro europeo de carreras que usaba convenciones de prefijos similares a principios de la década de 1970, pero la cadena específica no coincidía con nada en ninguna base de datos pública que pudiera encontrar. Le envió un mensaje a Ilaiche, ¿has visto alguna vez un prefijo de chasis que empiece con RAC 67? Ilaiche respondió 11 minutos después, no. Vete a dormir. Lucas no se fue a dormir. Metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó el fragmento de pegatina que había recogido en el depósito de chatarra. Lo sostuvo bajo la luz de trabajo. La mayor parte había desaparecido. El adhesivo se había secado por completo con las décadas y el papel se había disuelto en los bordes. Lo que quedaba era una parte de un logotipo,
una rueda estilizada, y junto a ella, lo que parecía una llama simplificada en un estilo gráfico audaz. No lo reconoció de inmediato, pero algo en el diseño, su precisión, su confianza, le dijo que no se había hecho para decorar un coche de calle. Pegó el fragmento con cuidado a un trozo de papel limpio y entró. A la mañana siguiente, Ilaiche vino temprano, antes de que el café terminara de prepararse, porque Lucas había llamado a las 6:45 y había dicho solo, ven a ver algo. Lija estuvo debajo del coche en un creeper rodante durante 5 minutos completos sin hablar. Cuando salió, se incorporó lentamente y miró a Lucas con una expresión que estaba en algún punto entre la preocupación profesional y la emoción mal reprimida. El chasis ha sido reforzado a mano, dijo, no de fábrica. Alguien soldó refuerzos adicionales en cada punto de unión. Eso no es un proyecto de fin de semana. Son meses de trabajo de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se puso de pie y caminó hacia la parte delantera del coche, abrió lo que quedaba del capó y se inclinó. Lucas, esto no es un bloque estándar. Esto ha sido mecanizado, escariado y mecanizado a mano. Se enderezó. Quienquiera que construyó este coche, lo estaba construyendo para algo específico, y tenía mucho dinero y muchos conocimientos. Lucas ya había fotografiado los componentes de la suspensión. La geometría era incorrecta para un coche de calle, específicamente incorrecta de la manera que indicaba una puesta a punto personalizada para días de circuito. Los muelles, donde podía verlos, no eran piezas de catálogo estándar. Habían sido fabricados. Esa tarde, encontró un foro especializado en vehículos de carreras clásicos, un sitio antiguo, con mucho texto y pocas fotografías, y miembros que habían estado usando los mismos nombres de usuario desde los primeros días de Internet. Creó una cuenta, subió las fotografías del número de chasis, la geometría de la suspensión, las curvas de la carrocería y el fragmento de la pegatina, y escribió una descripción cuidadosa y fáctica de lo que había encontrado. Preguntó si alguien reconocía algún elemento del coche. A la mañana siguiente, había 47 respuestas. Esto era, para los estándares del foro, extraordinario. Los miembros del foro discutían. Varios estaban seguros de que era una construcción de kit bien ejecutada de la década de 1980, el proyecto ambicioso de alguien ensamblado a partir de catálogos de carreras y piezas recuperadas. 3 miembros, que se identificaron con antecedentes profesionales en la historia del automovilismo, estaban menos seguros. Uno de ellos, que publicaba bajo el nombre Garage-Legend-TX, escribió: si ese número de chasis es auténtico, estás mirando algo que ha estado en una lista de personas desaparecidas en esta comunidad durante 15 años. Otro miembro envió un mensaje privado: deja de publicar fotografías públicas. Confía en mí en esto. Lucas imprimió el hilo y lo puso en una carpeta. Esa noche, Wyatt entró en el garaje después de la escuela y se sentó en un cubo de plástico volcado, que era su asiento habitual para cuando veía a su padre trabajar. Tenía a Bolt el oso en su regazo. Observó a su padre pulir el panel trasero durante un rato, y luego dijo: ¿el coche tiene nombre aún? Lucas lo pensó. ¿Todavía no? ¿Quieres elegir uno? Wyatt miró el coche seriamente. Lo miró como Lucas lo había mirado en el depósito de chatarra, con la cabeza inclinada, como si la respuesta estuviera en su forma más que en cualquier palabra. Después de un momento, dijo: Bolt. Lucas dejó el paño de pulir. Estuvo muy quieto un momento. Ese es un buen nombre, dijo, y volvió a trabajar. Al cuarto día, Lucas trabajaba en el pilar B del lado del pasajero cuando notó que la pintura era más gruesa allí que en otras partes. Usó papel de lija de grano fino para cortar cuidadosamente la capa negra y encontró, debajo, una capa de blanco azulado, un tono muy específico, ligeramente metálico, diferente a cualquier cosa en producción actual. Conocía el color, de lejos, como se conoce una canción de una década en la que no se vivió. Lo había visto en fotografías. Trabajó más cuidadosamente ahora, tratando la superficie como un arqueólogo trata un yacimiento, eliminando material en pasadas finas y examinando lo que encontraba. Y entonces, en la cara interior del pilar, oculta de la vista cuando la puerta estaba cerrada, la encontró. Una marca estampada directamente en el metal, no una pegatina, no una placa, una impresión física martillada en el propio acero. Un número, y junto al número, una firma estilizada en 3 letras conectadas. La fotografió. Buscó durante 3 horas. A las 2 de la madrugada, encontró una coincidencia en un archivo digitalizado de una revista comercial de automoción de 1983.
El artículo trataba sobre la disolución de un equipo de carreras que había operado en el suroeste de Estados Unidos durante las décadas de 1970 y principios de los 80. El equipo había sido uno de los más innovadores técnicamente en las carreras de resistencia durante ese periodo. El artículo mencionaba, de paso, que varios vehículos prototipo desarrollados por el equipo habían sido destruidos en un incendio de almacén en el otoño de 1983. Entre esos vehículos, según un breve párrafo cerca del final del artículo, se encontraba un único prototipo de desarrollo, un banco de pruebas para una geometría de chasis revolucionaria que nunca había corrido oficialmente, pero cuyos principios de diseño, según el autor del artículo, habían influido silenciosamente en la arquitectura de los vehículos de resistencia competitivos durante la década siguiente. El prototipo se había dado por destruido. Nunca se había vuelto a ver. La firma estampada en el pilar B pertenecía a un hombre llamado Marcus Webb. El artículo lo identificaba como el ingeniero jefe de ese equipo de carreras. También lo identificaba, en una sola frase, como fallecido en un accidente de pruebas en 1982, un año antes del incendio que se suponía que había llevado el coche consigo. El equipo había sido propiedad y operado por un hombre llamado Dominic Ashford. Lucas se quedó en el garaje hasta que la luz del día entró por el hueco bajo la puerta. Y Laiche no había querido contarle a nadie. Se lo contó a su esposa porque ya no podía contenerlo más. 48 horas sabiendo algo tan grande y pidiéndole que no dijera nada era más de lo que una persona razonable debería soportar. Su esposa se lo contó a la mujer de 2 casas más abajo porque parecía mal llevarlo sola. La mujer de 2 casas más abajo se lo contó a su marido y también al hombre que paseaba al perro cobrador en la esquina. A la mañana siguiente, Marlowe Street había alcanzado el estado particular de conciencia colectiva reprimida en el que todos saben lo mismo y nadie lo dice directamente. 2 vecinos aparecieron en la puerta del garaje de Lucas con pretextos inverosímiles. Uno quería pedir prestado un medidor de presión de neumáticos. Otro estaba comprobando si había visto un gato perdido. Ambos miraron más allá de él hacia el coche todo lo que pudieron antes de que él dijera «Gracias», y se moviera para cerrar la puerta. Cubrió el coche con una lona azul después de la segunda visita. Diana escuchó la historia en una versión que había sido traducida a través de 4 personas, lo que significaba que había adquirido algún redondeo de las esquinas, pero un sábado por la mañana de abril, Lucas Hargrove pagó $100 decía que el coche que Lucas había traído a casa por $100 podría haber muerto durante décadas. Se rió cuando pintura desprendida hasta dejar el metal. Dijo que sonaba como algo de un programa de televisión carcomidas por el óxido. Luego entró y abrió su ordenador portátil. Su vecina, Diana Calvel, estaba en su puerta, café en mano, y se rió lo suficientemente alto para que toda la calle la oyera. «Acabas de enseñarle a tu hijo la forma más rápida de perder dinero», dijo. Lucas no dijo nada. Miró el coche y se puso a trabajar. 5 días después, una leyenda del automovilismo llegó a esa misma entrada con un cheque por $5 millones. ¿Qué se escondía debajo de todo ese óxido? Quédate con esta historia, la respuesta es algo que ninguno de ellos vio venir. Lucas Hargrove tenía 34 años y tenía el tipo de vida que no sale bien en las fotos. Se despertaba a las 5:00 cada mañana, preparaba la comida para la escuela de Wyatt, revisaba el horario escrito a mano pegado en la nevera y salía al garaje convertido detrás de la casa donde trabajaba como mecánico independiente. El boca a boca lo mantenía lo suficientemente ocupado. Pagaba las facturas casi siempre, y los meses que no lo mencionaba a nadie. Su esposa, Sarah, había muerto 2 años antes en un accidente de coche en la autopista. El otro conductor se había ido por su propio pie. Las facturas médicas que ya dejó atrás no. Lucas las pagó en partes, en silencio, sin anunciarlo, sin buscar simpatía. Los vecinos de Marlowe Street pensaban mayoritariamente en él como el hombre tranquilo con la camioneta y el niño pequeño. No se equivocaban, exactamente. Simplemente no habían terminado la frase. Wyatt tenía 7 años, le faltaba un diente delante y era devoto de un osito de peluche que llevaba a todas partes. Su madre había llamado Volta al oso la noche que él nació porque a ella le encantaban las carreras, le encantaba el borrón de la velocidad y el olor del aceite de motor. Al oso le faltaba un ojo de botón y había sido reparado 2 veces con hilo de diferentes colores. A Wyatt no le importaba. Lucas casi nunca hablaba de Sarah. Cuando Wyatt le hacía preguntas sobre ella, las respondía completamente, pero no ofrecía historias por su cuenta. La pena se había sentado en él como el sedimento se asienta en aguas tranquilas, invisible en la superficie, permanente en el fondo. Y Laiche Cross era el único amigo real de Lucas en la manzana. Tenía 40 años,
Dirigía un pequeño taller de reparación al final de Marlowe Street y tenía la cualidad útil de saber cuándo hablar y cuándo sentarse en silencio con una taza de café. Los viernes por la noche, a veces traía sándwiches y los dos comían en el garaje mientras Wyatt hacía sus deberes en el banco de trabajo. Era el único adulto en la vida de Wyatt al que el niño llamaba por su nombre de pila en lugar de señor o tío. Diana Calvel se había mudado a la calle 18 meses antes. Su casa tenía una puerta delantera negra, un Audi blanco aparcado en un ángulo preciso y jardineras en las ventanas llenas de flores que nunca parecían marchitarse. Tenía 31 años, trabajaba como agente inmobiliario y operaba según un conjunto de estándares que nunca había escrito conscientemente pero que aplicaba con absoluta consistencia. No era una persona cruel. Simplemente no tenía el hábito de hacer una pausa antes de hablar. Ella y Lucas habían intercambiado quizás 40 palabras en 18 meses. Una vez le había sugerido, con una sonrisa que técnicamente calificaba como amistosa, que podría considerar encontrar un vecindario que fuera más adecuado. Él la había mirado un momento y luego había vuelto a entrar. Ella interpretó esto como grosería. Él lo interpretó como la única respuesta razonable. Marlowe Street era el tipo de manzana donde la información viajaba más rápido de lo que debería. Las casas estaban muy juntas. Las ventanas se enfrentaban. La gente paseaba a sus perros lentamente y hacía contacto visual. Lo que sucedía en una entrada era de dominio público al día siguiente. Carter Bass había operado Bass Autosalvage durante más de 30 años en el extremo este de la ciudad, en un terreno rodeado de vallas de eslabones de cadena y el leve olor a líquido de transmisión. Tenía 60 años, era práctico hasta la franqueza y fijaba el precio de su inventario por intuición más que por investigación. La mañana en que Lucas llegó a recoger un carburador para un cliente habitual, Carter estaba en medio de la liquidación de una gran colección de vehículos que habían salido de una unidad de almacenamiento privado cuyo contrato de arrendamiento había expirado. El albacea de la herencia quería el lote despejado para el lunes. Carter quería el dinero. Ninguno de los dos se preocupaba mucho por la procedencia. Lucas caminaba por la fila trasera cuando lo vio. Estaba en el rincón más alejado del lote, medio sombreado por un tejado de chapa oxidado que llevaba años inclinado y nunca se había caído. La carrocería era un coupé de 2 puertas, negro o lo que una vez había sido negro antes de que el clima y el tiempo hubieran reducido la pintura a un mosaico de metal desnudo y acabado descascarado. Pero había algo en las proporciones que lo detuvo. La distancia entre ejes era más larga de lo que debería haber sido para algo de ese tamaño. El ángulo del parabrisas era más pronunciado que el de cualquier coche de producción de esa época. Los pasos de rueda estaban moldeados a mano. Podía notarlo sin tocarlo, solo por la forma en que la curva se encontraba con la línea de la carrocería. Alguien había pensado en este coche durante mucho tiempo antes de construirlo. Puso su mano en el panel trasero antes de tomar ninguna decisión consciente para hacerlo. El metal estaba frío bajo su palma, a través del óxido y la suciedad, podía sentir la carrocería, no estampada, no prensada por máquina, sino moldeada y acabada a mano. Era sutil, la diferencia, pero para un hombre que había estado tocando coches toda su vida, era inconfundible. Carter se acercó detrás de él. Ese cuesta $100. Llévatelo hoy o irá a la prensa el lunes por la mañana. Lucas se quedó quieto durante un largo momento. Pensó en los zapatos de Wyatt, que eran una talla demasiado pequeños y lo habían sido durante 6 semanas porque nunca era el momento adecuado. Pensó en la factura de la luz sobre la encimera de la cocina. Pensó en el hecho de que no podía haber explicado, bajo ningún interrogatorio razonable, porque estaba aquí con la mano sobre un coche oxidado del que no sabía nada. Pagó los $100. Cuando abrió la puerta del conductor para revisar el interior antes de remolcarlo, un pequeño trozo de una pegatina se desprendió del borde inferior del marco de la puerta y cayó al suelo. Lo recogió y se lo metió en el bolsillo sin mirarlo de cerca. Lo miraría más tarde. No sabía por qué eso importaba, pero importaba. El remolque a casa fue lento y ligeramente absurdo. La camioneta de Ilaiche, la cuerda, el cupé oxidado arrastrándose detrás a 15 km/h con su dirección muerta haciéndolo vagar ligeramente en el carril. Llegaron a Marlowe Street a las 9:40 de la mañana y cuando llegaron a la entrada de Lucas, había al menos 6 personas mirando desde varias distancias. La mujer al otro lado de la calle se demoró detrás de su cortina. 2 niños en bicicleta se detuvieron por completo. Un hombre paseando un perro cobrador se detuvo en la esquina y no reanudó la marcha. Diana estaba en su puerta. Lucas no la había visto allí cuando giró en la manzana, pero ella ya llevaba unos minutos allí, como si hubiera sabido el momento adecuado para estar afuera. La oyó claramente. Oyó a la vecina reírse, brevemente, antes de contenerse.
Oyó las palabras, pobre niño, y las sintió caer, no sobre él, sino cerca de Wyatt, que estaba al borde de la entrada con su mochila aún puesta desde la mañana, habiendo salido cuando oyó la camioneta. Lucas no se dio la vuelta. Puso la camioneta en estacionamiento, salió y le dijo a su hijo, entra y trae mi bolsa de herramientas. Wyatt miró a Diana una vez, no con ira, con algo más cuidadoso que eso. Luego miró el coche, de la misma manera que su padre lo había mirado en el depósito de chatarra, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera escuchando algo. Luego se giró y entró. Lucas comenzó a desenganchar la cuerda de remolque. No se apresuró. No hizo una demostración de compostura, simplemente estaba sereno de la manera de alguien que ya había procesado un dolor mucho mayor que la opinión de una vecina y había salido al otro lado todavía en pie. Esa noche, después de que Wyatt se durmiera, Lucas se puso a trabajar. Instaló 2 luces de trabajo en el garaje, encendió la pequeña radio que guardaba en el estante entre las llaves y los juegos de dados, y comenzó a limpiar el coche metódicamente, como hacía todo, de abajo arriba, de atrás adelante, lo suficientemente despacio para ver con qué estaba tratando. Pasó un paño con disolvente por el suelo del pozo del conductor y la suciedad se desprendió en láminas. Debajo, estarcido en el metal desnudo del piso, había un número de chasis. Lo miró durante mucho tiempo. No era un formato estándar. No coincidía con ninguna estructura de BIN que hubiera visto nunca. El prefijo era una cadena de 7 caracteres que comenzaba con las letras R, A y C, seguidas de 2 dígitos y 2 letras más. Lo fotografió con su teléfono. Hizo búsquedas durante 40 minutos y no encontró nada definitivo. Encontró una referencia a un registro europeo de carreras que usaba convenciones de prefijos similares a principios de la década de 1970, pero la cadena específica no coincidía con nada en ninguna base de datos pública que pudiera encontrar. Le envió un mensaje a Ilaiche, ¿has visto alguna vez un prefijo de chasis que empiece con RAC 67? Ilaiche respondió 11 minutos después, no. Vete a dormir. Lucas no se fue a dormir. Metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó el fragmento de pegatina que había recogido en el depósito de chatarra. Lo sostuvo bajo la luz de trabajo. La mayor parte había desaparecido. El adhesivo se había secado por completo con las décadas y el papel se había disuelto en los bordes. Lo que quedaba era una parte de un logotipo, una rueda estilizada, y junto a ella, lo que parecía una llama simplificada en un estilo gráfico audaz. No lo reconoció de inmediato, pero algo en el diseño, su precisión, su confianza, le dijo que no se había hecho para decorar un coche de calle. Pegó el fragmento con cuidado a un trozo de papel limpio y entró. A la mañana siguiente, Ilaiche vino temprano, antes de que el café terminara de prepararse, porque Lucas había llamado a las 6:45 y había dicho solo, ven a ver algo. Lija estuvo debajo del coche en un creeper rodante durante 5 minutos completos sin hablar. Cuando salió, se incorporó lentamente y miró a Lucas con una expresión que estaba en algún punto entre la preocupación profesional y la emoción mal reprimida. El chasis ha sido reforzado a mano, dijo, no de fábrica. Alguien soldó refuerzos adicionales en cada punto de unión. Eso no es un proyecto de fin de semana. Son meses de trabajo de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se puso de pie y caminó hacia la parte delantera del coche, abrió lo que quedaba del capó y se inclinó. Lucas, esto no es un bloque estándar. Esto ha sido mecanizado, escariado y mecanizado a mano. Se enderezó. Quienquiera que construyó este coche, lo estaba construyendo para algo específico, y tenía mucho dinero y muchos conocimientos. Lucas ya había fotografiado los componentes de la suspensión. La geometría era incorrecta para un coche de calle, específicamente incorrecta de la manera que indicaba una puesta a punto personalizada para días de circuito. Los muelles, donde podía verlos, no eran piezas de catálogo estándar. Habían sido fabricados. Esa tarde, encontró un foro especializado en vehículos de carreras clásicos, un sitio antiguo, con mucho texto y pocas fotografías, y miembros que habían estado usando los mismos nombres de usuario desde los primeros días de Internet. Creó una cuenta, subió las fotografías del número de chasis, la geometría de la suspensión, las curvas de la carrocería y el fragmento de la pegatina, y escribió una descripción cuidadosa y fáctica de lo que había encontrado. Preguntó si alguien reconocía algún elemento del coche. A la mañana siguiente, había 47 respuestas. Esto era, para los estándares del foro, extraordinario. Los miembros del foro discutían. Varios estaban seguros de que era una construcción de kit bien ejecutada de la década de 1980, el proyecto ambicioso de alguien ensamblado a partir de catálogos de carreras y piezas recuperadas.
3 miembros, que se identificaron con antecedentes profesionales en la historia del automovilismo, estaban menos seguros. Uno de ellos, que publicaba bajo el nombre Garage-Legend-TX, escribió: si ese número de chasis es auténtico, estás mirando algo que ha estado en una lista de personas desaparecidas en esta comunidad durante 15 años. Otro miembro envió un mensaje privado: deja de publicar fotografías públicas. Confía en mí en esto. Lucas imprimió el hilo y lo puso en una carpeta. Esa noche, Wyatt entró en el garaje después de la escuela y se sentó en un cubo de plástico volcado, que era su asiento habitual para cuando veía a su padre trabajar. Tenía a Bolt el oso en su regazo. Observó a su padre pulir el panel trasero durante un rato, y luego dijo: ¿el coche tiene nombre aún? Lucas lo pensó. ¿Todavía no? ¿Quieres elegir uno? Wyatt miró el coche seriamente. Lo miró como Lucas lo había mirado en el depósito de chatarra, con la cabeza inclinada, como si la respuesta estuviera en su forma más que en cualquier palabra. Después de un momento, dijo: Bolt. Lucas dejó el paño de pulir. Estuvo muy quieto un momento. Ese es un buen nombre, dijo, y volvió a trabajar. Al cuarto día, Lucas trabajaba en el pilar B del lado del pasajero cuando notó que la pintura era más gruesa allí que en otras partes. Usó papel de lija de grano fino para cortar cuidadosamente la capa negra y encontró, debajo, una capa de blanco azulado, un tono muy específico, ligeramente metálico, diferente a cualquier cosa en producción actual. Conocía el color, de lejos, como se conoce una canción de una década en la que no se vivió. Lo había visto en fotografías. Trabajó más cuidadosamente ahora, tratando la superficie como un arqueólogo trata un yacimiento, eliminando material en pasadas finas y examinando lo que encontraba. Y entonces, en la cara interior del pilar, oculta de la vista cuando la puerta estaba cerrada, la encontró. Una marca estampada directamente en el metal, no una pegatina, no una placa, una impresión física martillada en el propio acero. Un número, y junto al número, una firma estilizada en 3 letras conectadas. La fotografió. Buscó durante 3 horas. A las 2 de la madrugada, encontró una coincidencia en un archivo digitalizado de una revista comercial de automoción de 1983. El artículo trataba sobre la disolución de un equipo de carreras que había operado en el suroeste de Estados Unidos durante las décadas de 1970 y principios de los 80. El equipo había sido uno de los más innovadores técnicamente en las carreras de resistencia durante ese periodo. El artículo mencionaba, de paso, que varios vehículos prototipo desarrollados por el equipo habían sido destruidos en un incendio de almacén en el otoño de 1983. Entre esos vehículos, según un breve párrafo cerca del final del artículo, se encontraba un único prototipo de desarrollo, un banco de pruebas para una geometría de chasis revolucionaria que nunca había corrido oficialmente, pero cuyos principios de diseño, según el autor del artículo, habían influido silenciosamente en la arquitectura de los vehículos de resistencia competitivos durante la década siguiente. El prototipo se había dado por destruido. Nunca se había vuelto a ver. La firma estampada en el pilar B pertenecía a un hombre llamado Marcus Webb. El artículo lo identificaba como el ingeniero jefe de ese equipo de carreras. También lo identificaba, en una sola frase, como fallecido en un accidente de pruebas en 1982, un año antes del incendio que se suponía que había llevado el coche consigo. El equipo había sido propiedad y operado por un hombre llamado Dominic Ashford. Lucas se quedó en el garaje hasta que la luz del día entró por el hueco bajo la puerta. Y Laiche no había querido contarle a nadie. Se lo contó a su esposa porque ya no podía contenerlo más. 48 horas sabiendo algo tan grande y pidiéndole que no dijera nada era más de lo que una persona razonable debería soportar. Su esposa se lo contó a la mujer de 2 casas más abajo porque parecía mal llevarlo sola. La mujer de 2 casas más abajo se lo contó a su marido y también al hombre que paseaba al perro cobrador en la esquina. A la mañana siguiente, Marlowe Street había alcanzado el estado particular de conciencia colectiva reprimida en el que todos saben lo mismo y nadie lo dice directamente. 2 vecinos aparecieron en la puerta del garaje de Lucas con pretextos inverosímiles. Uno quería pedir prestado un medidor de presión de neumáticos. Otro estaba comprobando si había visto un gato perdido. Ambos miraron más allá de él hacia el coche todo lo que pudieron antes de que él dijera gracias, y se moviera para cerrar la puerta. Cubrió el coche con una lona azul después de la segunda visita. Diana escuchó la historia en una versión que había sido traducida a través de 4 personas, lo que significaba que había adquirido algún redondeo de las esquinas, pero conservaba la forma esencial. La versión que escuchó decía que el coche que Lucas había traído a casa por $100 podría valer millones.
Se rió cuando lo oyó. Dijo que sonaba como algo de un programa de televisión. Luego entró y abrió su ordenador portátil.